Y volvemos con más en Puntos de Vista, inclusión social. La inclusión social es la situación en la que todas las personas pueden ejercer sus derechos, también pueden aprovechar sus habilidades y digamos que tomar ventaja de todas las oportunidades que encontramos en el entorno. Para explayarnos un poco más en la inclusión social, tenemos el día de hoy a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Precisamente queremos hablar sobre la Semana de la Inclusión Social, que estamos a puertas de celebrarlo. Es del 27 al 31 de octubre. ¿Cuál será en este sentido el tema eje en el que va a girar toda esta Semana de la Inclusión y sobre todo teniendo en cuenta que este evento por primera vez será descentralizado? Sí, la Semana de la Inclusión Social este año, como tercer año, acabamos de cumplir además como Ministerio 3 años de creación, va a girar en torno a la estrategia Incluir para Crecer, que es la estrategia de desarrollo e inclusión social. Todos los años se ha tenido un día al interior del país, ¿no? Siempre se trabaja de la mano con gobiernos regionales, gobiernos locales, pero en esta oportunidad, en este año, lo que vamos a tener es eventos en todos los departamentos. Efectivamente vamos a hacer 3 días, lunes, miércoles y viernes. A nivel nacional vamos a estar conectados durante las horas de la tarde en todos los departamentos del país, en las capitales de departamento, de tal manera que puedan tener también la misma información y las mismas conferencias que se han realizado aquí en la mañana. Y efectivamente el lunes inauguramos con el presidente de la República el primer día de esta tercera edición de la Semana de Inclusión Social y vamos a contar durante toda la semana con la presencia de expositores internacionales, donde vamos a discutir, debatir, analizar y reflexionar sobre los avances en esta materia a nivel internacional, sobre todo con países de la región. El día lunes vamos a hablar sobre la estrategia de manera general y vamos a comenzar con el eje 1, que es nutrición infantil. El día martes vamos a tener el eje 2, que es desarrollo infantil temprano. El día miércoles se va a desarrollar el eje de desarrollo integral de niñez y adolescencia. El día jueves el eje 4 de inclusión económica y el día viernes el eje 5 de promoción al adulto mayor. Y como ustedes pueden ver, la estrategia Incluir para Crecer, para comenzar, su centro es la persona, el ciudadano. Y el hogar, ¿verdad? El ciudadano y su entorno. El niño cuando está todavía en el vientre de su madre, en periodo de gestación, luego cuando nace, luego cuando va a la escuela, es adolescente, la familia que acoge al niño, el hogar, para lograr salir de la pobreza de una manera sostenible, ¿no? Y luego el adulto mayor y esa promoción al adulto mayor a través de programas de protección y políticas, ¿no? Que en todos los casos la estrategia Incluir para Crecer a través de cada uno de sus ejes tiene un trabajo multisectorial que es fundamental. Cuando hablamos del eje 1 y el eje 2 de nutrición infantil y desarrollo infantil temprano, no podemos pensar en una intervención solo del Ministerio, solo del MIDIS. No es solo salud, es intersectorial, no es solo salud, está el sector de agua y también el marco del proceso de descentralización, donde además necesitamos todos fortalecer el proceso de descentralización. Trabajamos con gobiernos regionales y gobiernos locales en cada uno de los ejes. Volviendo a la Estrategia Nacional de Incluir para Crecer, que es una gran herramienta para gestionar y organizar las intervenciones en temas de desarrollo social, ¿cuáles son los avances y también los retos de Incluir para Crecer? Bueno, si vamos a cada uno de los ejes, podríamos decir que con relación al eje 1 y 2, ya que cuando hablamos de nutrición infantil y hablamos de desarrollo infantil temprano, el eje 1, el eje 2 subsume al eje 1. Los avances importantes aquí, por ejemplo, tenemos que continuamos como país y como prioridad de la política de desarrollo, como la política social y de desarrollo e inclusión social del presente gobierno, es continuar trabajando para reducir la desnutrición crónica infantil. Y en ese sentido, este gobierno sigue reduciendo desnutrición crónica infantil. Los datos que se analizaban a principios de este año con data del año pasado es que estábamos en un 17,5% de desnutrición infantil, porcentaje, y ahora ya con la data de este semestre hemos llegado a 14%.
Entonces seguimos bajando, nuestra meta es llegar al 10% al 2016 y reducir desnutrición crónica infantil es un reto enorme. Cada punto porcentual implica muchos niños. Por lo tanto, el compromiso del gobierno es llegar al 2016 y llegar a la meta del 10%, obviamente trabajando de la mano con las autoridades regionales y multisectorial. Y aquí mencionar que otro avance que hemos tenido es la implementación del Fondo de Estímulo al Desempeño, más conocido como FED, a través del cual se firman convenios de apoyo a la gestión a los gobiernos regionales, para que a través de metas que se plantean, a través de estos convenios, los gobiernos regionales reciban un incentivo por hacer más rápido aquello que tienen que hacer y con eficiencia y calidad. Precisamente el lunes 27 de noviembre se van a firmar convenios en este marco. Así ¿verdad? es. Nosotros, a través de la ley de presupuesto del año pasado, bueno, de este año que se aprobó en noviembre del año pasado, se nos asignaron 100 millones. Con esos 100 millones, en mayo firmamos 9 convenios con 9 gobiernos regionales. Y en el mes de julio, teniendo en cuenta que habían avances y resultados interesantes, porque los gobiernos regionales demostraron, estos 9 gobiernos regionales demostraron que lo que no se había podido hacer en 5 meses, lo pudieron hacer en 4 semanas. ¿No? El trasladar los multimicronutrientes de los almacenes centrales hasta los centros de salud ubicados en los distritos de primer y segundo quintil, que es decir, los distritos más pobres, lograron hacerlo en 4 semanas. Con esa información se tomó la decisión y el presidente, que le hace seguimiento permanente a los avances, sobre todo en esta materia, ¿no? Se trabajó con el Ministerio de Economía y nos dieron 70 millones más. Con estos 70 millones más se ha trabajado con 7 gobiernos regionales adicionales y el lunes vamos a hacer una presentación en Palacio de Gobierno en la tarde, aprovechando el inicio, además, el primer día de la Semana de la Inclusión, para dar reporte de los avances en los 9 gobiernos regionales, y van a estar aquí los presidentes de los gobiernos regionales o los encargados en este caso, y van a venir también los presidentes de los 7 gobiernos regionales para con ellos firmar. Ya tenemos las metas, se comprometen y esperamos que en 4 semanas, es decir, la quincena de diciembre, tengamos también esos resultados en otras zonas del país, de tal manera que las madres, cuando lleven a sus niños a los centros de salud, y aquí un mensaje súper importante para las mamás, si queremos realmente que nuestros niños nazcan con mayores oportunidades, tenemos que ir en el primer trimestre de gestación a los controles. Es clave tomar su ácido fólico. Es importantísimo que le hagan los chequeos, saber si las mujeres normalmente embarazadas solemos tener infección. Por lo tanto, las infecciones urinarias son fundamentalmente clave el que sean tratadas a tiempo, de tal manera que no afecte todo el desarrollo de la gestación. Ir a sus controles mensuales. Cuando nace el niño, llevarlos a su control de crecimiento y desarrollo cada mes. Eso es clave para avanzar y evitar que nuestros niños caigan en desnutrición y peor aún en desnutrición crónica infantil. Ahora que estamos hablando de los niños, ¿por qué es prioridad en la política pública la inversión en el desarrollo infantil temprano? Bueno, hay estudios a nivel mundial, además, que nos dicen que por cada dólar que se invierte en la primera infancia, ¿no? la retribución, digamos, en términos económicos es muy alta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos niños que son socialmente sanos, felices, saludables, tienen un buen entorno, son seguros de sí mismos, se desarrollan y son sociables, además tienen toda la aptitud para captar, para aprender, evidentemente cuando vayan creciendo van a tener mayores fortalezas para aprender cuando vayan a la escuela, tener mayor atención, concentración. Por lo tanto, si invertimos realmente en priorizar la primera infancia, vamos a tener no solamente un presente, sino un futuro con mayores posibilidades. Ya no vamos a tener que destinar recursos para curar a nuestros niños o evitar que caigan en desnutrición, porque la desnutrición es irreversible. En este caso, y ese es otro mensaje importante, cuando no tomamos en cuenta que el niño no se alimenta bien, que no tiene sus controles, que no toma agua segura y por lo tanto se va en diarreas, y tiene la desnutrición crónica infantil, los 3 primeros años, que es donde se forman las conexiones neuronales, se pierden. Ya no hay forma y
Y aquí un mensaje importante, podemos trabajar muy fuerte dando alimentación escolar con Jaliwarma, desde los 3 años hasta la primaria, pero ahí no entramos en desnutrición. Es un tema muy importante, sobre todo para un país en camino al desarrollo como el nuestro, y precisamente en esta semana de la inclusión habrá una mesa única para intercambiar estas experiencias latinoamericanas. Así es, el día lunes, por ejemplo, tenemos para comenzar la conferencia magistral de un experto, ¿sí?, internacional que se llama Peter Mangione, que va a estar con nosotros para contarnos un poco esta experiencia internacional, pero además se va a compartir experiencias de Chile, de Brasil, de Argentina y obviamente de Perú sobre la primera infancia y la inversión en primera infancia de estos países latinoamericanos, donde además coincidimos en diferentes espacios durante el último tiempo, el último año, y compartimos estas prioridades. Acabamos de estar hace muy poco tiempo cómo en nuestros países hemos avanzado en la prioridad desde el sistema presupuestal, ¿no? Cómo hemos avanzado en presupuesto por resultados y tenemos programas como el programa articulado nutricional que involucra a otros sectores, pero que prioriza el tema nutrición. Entonces, cuando hablamos de el gasto, ¿no?, cuando hablamos realmente de la inversión, el otro día conversábamos con unos expertos internacionales que estaban viendo además el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, ya que estamos pasando de los ODMs a los ODS. Decíamos, bueno, ¿y cómo debería llamarse? ¿Gasto o inversión? Y nosotros como Perú, como representantes de Perú, dijimos debemos llamarlo inversión, porque sabemos que invertir un sol, o como se dice internacionalmente, $1, en la infancia realmente tiene un rédito enorme para el desarrollo de nuestros países. Ya en el mundo se está hablando de inversión y por eso aquí hablamos en inversión por la infancia, hablamos en invertir realmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas en el mismo mensaje. Yo creo que aquí resulta importante precisar que el trabajo que hacemos con el Fondo de Estímulo al Desempeño es un trabajo de la mano con Economía y Finanzas, trabajando en cada gobierno regional, donde hay una persona del Ministerio de Economía, los llamados Conectamef, que cuando encontramos problemas en el presupuesto de los gobiernos regionales, ellos inmediatamente apoyan. Entonces, no es un trabajo de los sectores que a veces dicen, bueno, es social, salud, educación, mujer, MIDIS. No, aquí está involucrado agua y saneamiento, economía y finanzas, energía y minas, transportes y comunicaciones, de tal manera que abordamos el tema de manera integral. ¿Y la pobreza se sigue reduciendo en nuestro país? Además del crecimiento económico que estamos viviendo, también el trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es importantísimo. ¿Qué cifras se manejan al respecto? Bueno, justo hoy día conversábamos un poco sobre cómo en nuestro país, a 3 años de creación del Ministerio y con un énfasis muy importante desde el liderazgo del presidente Ollanta Humala, en avanzar y continuar reduciendo pobreza, ¿no? La pobreza continúa cayendo y decíamos hoy día que ya más de 1 millón de personas en estos últimos 2 años han salido de la pobreza, pero además hemos logrado reducir la pobreza extrema y hemos adelantado de alguna manera la meta. Ustedes saben que para el 2016 teníamos previsto llegar al 5% de extrema pobreza y lo hemos logrado con los datos del año pasado a 4.7%. Eso significa que ¿se va a superar la meta? Que ya la superamos, sabemos que lo mencionamos hace un momento, cada cifra, cada dato, son muchas personas detrás. Por lo tanto, qué mejor que seguir superando la meta y continuar reduciendo extrema pobreza. Y eso, en términos de números, ¿qué significa?, ¿no? Significa que de este 1 millón de personas, más de 300.000 han salido de la pobreza extrema. Tenemos que trabajar, y respondiendo un poco a la pregunta de los retos, de que estas personas que han salido de pobreza extrema no regresen a la pobreza extrema, sino que se queden y avancen y que salgan también de la situación de pobreza. Ahora, ¿cómo contribuyen los programas sociales? Porque efectivamente el país tiene que seguir creciendo para continuar reduciendo pobreza. Pero para hablar sobre esta contribución vamos a comentarlo y explayarnos luego de la pausa, porque es momento de hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más y continuamos con la entrevista con la titular del MIDIS, Paola Bustamante.
Regresamos con Puntos de Vista, Inclusión Social. Hoy continuamos entonces con la entrevista a Paola Bustamante, ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Volvemos entonces con los programas sociales. Estábamos conversando sobre los distintos ejes, sobre la reducción de la pobreza, sobre la estrategia nacional. Y en el marco de la estrategia nacional quisiera hablar de Jaliwarma, que ya está en su segundo año de implementación. ¿Cómo va el trabajo con Jaliwarma? ¿Han habido algunos tropiezos? Ahora se sigue pisando fuerte en este sentido. Sí, si me permites, para cerrar solamente la idea antes de irnos al corte, estábamos hablando también de la pobreza extrema y cómo los programas sociales habían contribuido, ¿no? Y de pronto se ha quedado un poco ahí al pendiente. Y que se ha superado la meta. Así es, además. se ha superado la meta, pero cuando hablamos de 300.000 peruanos y peruanas que han salido de extrema pobreza, mencionar también que este 1.9% de reducción de pobreza extrema, el 0.5%, de acuerdo a los datos que tenemos del INEI, corresponden a la intervención del programa Pensión 65 que llega a extrema pobreza, como el programa Juntos. Por lo tanto, cuando a veces nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿y los programas sociales contribuyen? Contribuyen. Claro que el sí. programa social no va a solucionar solo el problema de la salida de la pobreza extrema o de la pobreza. Los programas sociales contribuyen, pero es tarea de todos en el país continuar con el crecimiento económico, de tal manera que con crecimiento y con una decisión política que ya está adoptada desde el gobierno, avanzaremos reduciendo pobreza, pobreza extrema y sobre todo incluyendo a los que viven en zonas mucho más alejadas y más complicado por acceso geográfico. Y con un trabajo articulado, como lo hemos mencionado. Fundamentalmente. Y bueno, con relación a Jaliwarma, efectivamente comenzamos el año pasado con un reto enorme, atender a más de 2,5 millones de niños de un día para otro, por decirlo de alguna manera, y se implementó bastante bien. Tuvimos evidentemente problemas de operación, como se suele tener en programas que se inician. Obviamente el tema era mucho más delicado porque veíamos a los niños que podían tener afecciones estomacales. Gracias a Dios, en ese momento no pasó ningún caso mayor, se atendieron inmediatamente y el mismo día estaban en sus casas. Tomamos las medidas inmediatamente de plantear mayor supervisión, poner requisitos más estrictos, hacer mayores verificaciones, y para el presente año comenzamos los primeros días de 10 de marzo, que comenzaron las clases. Tuvimos 2 situaciones el 21 de marzo, tanto en Chiclayo como aquí en Pacarán, de afectación por leche que se avinagró y los niños lo consumieron y estuvieron en el hospital. Fueron atendidos inmediatamente y fueron derivados a sus casas el mismo día. Hemos ido personalmente con el equipo técnico y yo en el caso de Pacarán, y los niños se encontraban luego ya en muy buen estado. ¿Qué pasa con los proveedores que incumplen? Desde esa fecha no hemos tenido ningún episodio más. Yo creo que eso es bien importante recalcarlo. Aquí hay un compromiso de todos, ¿no? Los proveedores tienen que seguir primero, para ser proveedor tienen que cumplir un montón de requisitos. Requisitos vinculados con inocuidad, con experiencia en alimentación además, o con experiencia logística para distribución de alimentos. Nosotros supervisamos a los proveedores que preparan el servicio tipo catering, que es el que entregamos en zona más urbana, que llega la leche en un vasito tibia, ¿no? Y que llega el sándwich preparado. Ese es el servicio de catering, y lo que hacemos es firmar un contrato donde se plantean todas las recetas, pero además las condiciones en las que tienen que ser preparados. Nosotros llegamos con ingenieros en industrias alimentarias todos los días a las 2 de la mañana a todas las plantas, todos los días, que preparan este servicio de catering. De tal manera que se revisan los insumos para que se echen a la olla y se ve el proceso de producción. ¿Esto se ve a nivel nacional? A nivel nacional, en toda la zona urbana o periurbana, es básicamente a 1 hora de la planta a la escuela donde se entrega este servicio. La otra modalidad es la modalidad raciones. ¿Sí? La modalidad productos. La primera es la modalidad raciones, que es entregar la leche y el sándwich, que son solo desayunos. ¿Y la modalidad productos? La modalidad productos es la que se contrata también el servicio de un proveedor, pero es más un proveedor logístico, tipo un mayorista, al que se le dice un distribuidor al que se le dice tienes que comprar leche con determinadas características, avena, quinoa, menestras, granos andinos, arroz, fideos, aceite, sal,
y se les da una lista. ¿Y quién se encarga de la elaboración en este caso? Lo hacen en el colegio, pero lo que tenemos que sí es importante mencionar es que ahí, por ejemplo, en este modelo productos, a veces hay problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que no sean productos Bamba, ¿sí?, que tengan productos con registro sanitario. Entonces, en este caso también vamos a todos los almacenes del proveedor para verificar que todos los alimentos tengan autorización sanitaria, registro sanitario, y los almacenes cumplan con todos los factores de inocuidad. Los llevan en camiones adaptados, además, para que no se contaminen en el camino. Llegan a la escuela y en la escuela recibe el comité, en ambos casos el comité de alimentación escolar, y ahí el rol de los padres y los maestros es fundamental. En las zonas rurales, las zonas más alejadas reciben el modelo productos, y en este modelo productos llegamos una vez al mes y son los padres y los maestros quienes, principalmente los padres, los que se encargan de preparar desayuno y almuerzo, porque en la zona más alejada entregamos los insumos para el desayuno y el almuerzo. Obviamente tenemos problemas vinculados con la realidad, ¿no?, de la educación y de la infraestructura de la educación en las zonas más alejadas. La infraestructura educativa, como ya lo ha mencionado el ministro de Educación, es un reto trabajar y mejorar toda la infraestructura educativa, y ahí estamos trabajando cercanamente con el ministerio. Nosotros ahorita estamos en proceso ya de iniciar la mejora de más de 200 escuelas que se encuentran ubicadas en las zonas rurales más pobres, para construir cocinas, almacenes y servicios higiénicos. De tal manera que tengan acceso. Estamos a punto de comenzar dentro de muy poco, y estamos aprobados con los proyectos de inversión y a punto de que el Ministerio de Economía nos dé los recursos. Pero aquí mencionar también que cuando comenzamos a hablar de la alimentación escolar, volteamos a mirar que estamos cumpliendo la Ley General de Educación. Y la Ley General de Educación señala que es derecho de los niños a recibir una alimentación escolar de calidad en la escuela. Y ahí nos hemos sentado desde el año pasado, MIDIS, Educación y Salud. Y creamos el año pasado la estrategia Aprende Saludable, que ha sido una voluntad, ¿no?, que en su momento tuvieron 3 ministras que se encargaban de cada uno de los sectores, y que ahora lo seguimos implementando. ¿Qué significa? Significa que nos sentamos y pensamos que el niño tiene que recibir todo lo necesario para aprender mejor en la escuela. Eso es infraestructura, materiales, buenos docentes. Que tenga las condiciones.